Que Dios le bendiga el día de hoy, una vez más, a su programa Verdad Incondicional. Verdad Incondicional. Damos gracias a los amigos que nos siguen en las redes y te invitamos a que vaya con nosotros a nuestro canal de YouTube, por Facebook y por las demás plataformas. Esperamos que el Dios de paz pueda bendecir tu vida el día de hoy con el tema que tenemos. Hemos estado hablando acerca de la oración. Hablamos de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Colosa. Y el tema que tenemos hoy, intersección, ¿por qué? ¿Por quién? ¿Y qué frecuencia? Y posiblemente estaremos hablando unos cuantos temas con relación a este tema específico, unos cuantos mensajes con relación a este tema específico. Quisiera tomar como base Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Colosenses 1, versículo 9 al 14. Por eso desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Así vivirán de manera digna del Señor, agradándolo en todo, darán fruto en toda buena obra y crecerán en el conocimiento de Dios, serán fortalecidos con todo poder según la fuerza de su gloria, para que puedan soportar con paciencia cualquier situación. Den gracias con alegría al Padre que los ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Repito de nuevo, que los ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando un pecador se arrepiente, hay un cambio de identidad en la vida de toda persona que se arrepiente y entrega su vida al Señor. Lo que queremos decir es que nosotros asumimos la identidad de Cristo al venir a Él. Es decir, que ya nosotros no somos lo que éramos antes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, si mal no recuerdo: nueva criatura en Cristo sois, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando un pecador se arrepiente, viene a tomar una identidad nueva. Eso mismo fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario al asumir nuestra identidad. Según 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, dice la palabra que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él nos convirtiéramos en justicia de Dios. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que en él nos convirtiéramos en justicia de Dios. Lo que quiere decir es que Jesús tomó voluntariamente nuestros pecados y nos transfirió a nosotros su justicia perfecta. Cristo nos redimió tomando sobre sí la maldición que nosotros éramos merecedores, según Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y por esa razón es importante que nosotros como líderes, que nosotros como creyentes, nos cuidemos los unos a los otros, porque estamos lidiando aquí con aquellas personas que Cristo murió por ellas en la cruz del Calvario. Es decir, que el dueño de cada creyente es Dios. Es decir, que el dueño de cada uno de nosotros es Dios. Y como tal, debemos tener claro eso, que Cristo tomó nuestro lugar al morir por nosotros en la cruz. Es decir, que nosotros le valemos mucho para Dios porque le costó el sacrificio de su Hijo. Según Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Según Colosenses 3:3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es por esa razón que cuando nosotros vamos delante de Dios en oración, Dios escucha nuestras peticiones, no porque nosotros seamos dignos
o estemos en la capacidad de que Dios tiene que escucharnos porque nosotros somos lo que Él espera de nosotros, sino porque al nosotros ir delante de Él, Dios no nos está viendo a nosotros, sino está viendo a Cristo que ocupa el lugar nuestro. Es decir, que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Es como si Dios nos tomara a nosotros y nos cubriera con la sangre de Jesús. Y ya Él, cuando nosotros vamos delante de Él, no nos está viendo a nosotros, sino está viendo a aquel que murió por nosotros en el madero. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Debido a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿quiere decir eso que ahora vamos a vivir a nuestro antojo? Claro que no. Muchas personas piensan y dicen, si la salvación no depende de mis obras, no importa cómo viva, ya Cristo pagó el precio por mis pecados. Los autores del Nuevo Testamento tuvieron que lidiar con este mismo problema. Es cierto que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Es cierto que nosotros no hacemos nada para nosotros recibir el beneficio de Dios. Y es triste porque lamentablemente nosotros tenemos un problema religioso en nuestra vida como creyente. Y es que venimos ya con una mala forma, hemos sido formados de una manera errónea. Y a veces, aunque venimos por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios al cristianismo, terminamos nosotros creyendo que somos aceptados por la obra que yo haga. Y hay que estar consciente, yo no soy aceptado por la obra que yo haga, sino que las obras que yo hago vienen como producto de que ya yo fui aceptado por Dios. Es decir, que no hay nada que un creyente pueda hacer para recibir el favor de Dios o para que Dios escuche su clamor. Dios nos escucha porque ya Él nos ha aceptado como hijos suyos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los autores del Evangelio tuvieron que lidiar con este problema. Y una de las marcas de los apóstatas es convertir en libertinaje la gracia de Dios. Dice en Judas capítulo 4, porque algunos han entrado sigilosamente entre ustedes, personas que desde hace mucho tiempo han sido designadas para esta condenación, son impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Es decir, que esas personas habían entrado a la iglesia y habían convertido en libertinaje el cristianismo. Y es bueno notar que el hecho de que nosotros estamos en Cristo no es un incentivo para nosotros pecar. Pero también hay que estar consciente que Dios no me acepta a mí porque en mí no haya pecado. Porque no hay justo ni siquiera uno. Todavía nosotros nos hemos convertido al Evangelio. Estamos luchando con un cuerpo de pecado. Y aunque querramos nosotros o no, pecamos en nuestros pensamientos. O sea que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Pecados de comisión son aquellos que yo cometo, aquellas cosas que yo violo, que Dios me ha dicho claramente en su palabra, están establecidas de que yo la violo conscientemente que lo estoy haciendo. Y hay pecados de omisión, cosas que Dios me manda a mí hacer, que yo dejo de hacer, como predicar la palabra, como ayudar a mis hermanos en Cristo, como amar a todos aquellos que están a mi alrededor, como yo tener piedad de las viudas y de los huérfanos, predicar el evangelio, hacer obra. Todas esas cosas Dios me manda a mí hacerlo, y al no hacerlo estoy pecando delante de Dios porque estoy desobedeciendo el mandato de nuestro Dios. Es bueno notar, vuelvo y repito, que el hecho de que nosotros estamos en Cristo no es un incentivo para el pecado. En el pasaje que leímos de Colosenses, Pablo expresa sus más sinceros deseos hacia sus hermanos. Él dice, continúen creciendo en gracia, que sigan avanzando en sus vidas cristianas. O sea, Pablo quería que esos creyentes fueran creciendo de gracia en gracia y de poder en poder. Según algunos, estos versos de Colosenses 1, de 9 al 14, es una sola oración en el texto original. Vamos a estudiar esta oración bajo dos encabezados. Primero, el hábito de oración del apóstol Pablo. Y segundo, lo que pide específicamente por los colosenses. Quizá el día de hoy no terminaremos del primer tema, pero trataremos de llevarlo lo más al paso posible
de tal forma de que tú puedas entender lo que la palabra de Dios te manda. El hábito de oración del apóstol Pablo. El hábito de oración del apóstol Pablo. Si comparamos Colosenses 1:9 que leímos, veremos que él comienza esta sección de una forma muy similar a Colosenses 1:3. Siempre damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por ustedes. Dicen Colosenses 1:3. Pablo y Timoteo recibieron un reporte de la iglesia de Colosa y de inmediato convirtieron esta noticia en un motivo de oración. Ellos estaban convencidos que nada podemos hacer en su obra si no es en dependencia de Él en oración. Vuelvo y repito, ellos estaban convencidos que nada podemos hacer en su obra si no es en dependencia de Él en oración. Todo creyente debe entender claramente que estamos bregando aquí con hombres y mujeres que fueron lavados con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que cualquiera que le sirve de tropiezo a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino y se arrojara al fondo de la mar. Es decir, que nosotros como creyentes debemos tener cuidado como nosotros tratamos a los demás creyentes, porque si le somos de tropiezo, un día Dios nos va a llamar a nosotros a cuenta. El apóstol Pablo había escuchado a estos hermanos y él estaba consciente de que él dependía de él en oración para él poder hacer las cosas correctamente. Pablo constantemente oraba por las iglesias, pero a la vez pide a ellas que oren por él, porque él estaba consciente que él necesitaba de la oración de los creyentes. Yo no soy infalible. Yo soy un ser humano igual como usted, un creyente similar a ustedes. Necesito que vosotros oréis por mí para que Dios me bendiga con toda bendición espiritual y para que Dios abra mis labios de tal forma que la palabra pueda fluir de mis labios, pero también los corazones puedan recibir la palabra como lo que es la palabra de Dios. Y es mi oración a Dios también, que al yo predicar esta palabra desde este lugar, que esa palabra pueda llegar a tu vida y que puedas de servir de ayuda y de aliento espiritual para que tú sigas caminando en este camino que Dios nos ha llamado a nosotros caminar. Es orando los unos por los otros que podemos llegar al cielo. Dice en Colosenses 4, versículo 2 al 4, dice la palabra que ellos perseveraban en oración, velando en ello con acción de gracia. Al mismo tiempo, oren también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra a fin de que podamos hablar del misterio de Cristo por el cual estoy preso, dice el apóstol Pablo. O sea, él estaba consciente que aunque Dios lo había llamado y le había dicho que iba a estar con él todos los días hasta el fin, él necesitaba de la oración de los demás creyentes para que Dios siguiera obrando en su vida. Así que nosotros necesitamos la oración los unos por los otros. Nuestra confianza no debe estar en los predicadores, sino en Dios. Pablo pide que oren por él, porque él estaba consciente que él era un ser humano, que necesitaba del auxilio y la ayuda de los demás. Pero también nos da a nosotros una enseñanza, y esa enseñanza es que nos necesitamos los unos a los otros. Y hay un problema de nosotros los creyentes, y es que en la medida que subimos de puesto, de posición, lamentablemente nos comenzamos a mirar como que somos mejores que los demás. Y comenzamos a mirar a todo el mundo por encima del hombro, y lamentablemente hay un pecado en eso. Cuando yo considero que soy mejor que los demás, porque dice la palabra claramente que el que quiera ser de vosotros el mayor será vuestro servidor. Cristo nos dio un ejemplo claro y palpable. Cuando estaba en la cena de aquella noche, dice la palabra que cogió un lebrillo, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los mugrosos pies de cada uno de sus discípulos. Y aunque ellos al momento quizás no quisieron, él le dijo que le estaba dando un ejemplo para que como él había hecho, vosotros también hagáis. Si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, ¿cuánto más tendréis que hacer vosotros? Y es necesario especialmente que los líderes puedan tener eso claro, que no se nos suban nunca a nosotros los humos a la cabeza creyendo que nosotros somos una gran cosa. El grande es Dios a través de nosotros. Mientras más humilde podamos ser,
más mayor será la obra que Dios hará a través de nosotros. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 30, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen juntamente conmigo en las oraciones a Dios por mí. Repito de nuevo, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen juntamente conmigo en las oraciones a Dios por mí. Sigan orando por mí para que Dios me siga usando como canal de bendición y para que Dios me dé la fuerza necesaria para yo seguir caminando este camino. Fue lo que el apóstol Pablo le pidió a los hermanos de Roma y también a las demás iglesias. Alguien decía que la oración es un misterio. La Biblia enseña que Dios es soberano, que Dios tiene control sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. Dios tiene control de todas las cosas que ocurren. Pero, por el otro lado, ese Dios soberano ha decretado que muchas cosas ocurran en el mundo por medio de la oración de su pueblo. Hay cosas que han de suceder y que Dios ha decretado que deben suceder, pero han de suceder a través de la oración que nosotros hagamos delante de Dios. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 3, y cuando pidan, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios pidiendo solamente lo que me conviene a mí? Lo que le conviene a mi familia, lo que le conviene a mis hijos. Y me olvido que hay un grupo de creyentes que están siendo perseguidos en otros lugares por el evangelio. Y posiblemente no tengo tiempo para orar por ello. Nuestra responsabilidad no es resolver el misterio, sino obedecer a Dios. Y Él nos manda que nosotros debemos orar. Dice Pink en un mensaje predicado con el tema de las Escrituras y la oración. Voy a resumir algunos de los puntos. Dice que un cristiano que un cristiano que no ora es simplemente una contradicción. Dice, como el niño que nace muerto es un niño muerto, un creyente profeso que no ora es desprovisto de vida espiritual. Y cuando hablamos de oración, no me refiero a la oración que yo hago en público, sino a la oración que yo hago cada día al acostarme, al levantarme o durante el día cuando tengo tiempo de ocio o de libertad, que levanto mis ojos al cielo y quizás caminando o manejando estoy pidiéndole a Dios dirección para yo poder seguir caminando en este camino o para servir de bendición para otros. O sea que este tipo de oración no es la oración que yo hago para que me vean. Es la oración que hago delante de Dios porque sé que dependo de Él para seguir caminando en este camino. Sigue diciendo Pin que la oración es el respirar de la nueva naturaleza del creyente, así como la palabra es su alimento. La oración es el respirar de la nueva naturaleza del creyente, así como la palabra es su alimento. Dice, cuando el Señor dijo al discípulo de Damasco que Saulo de Tarso se había convertido de veras, le dijo, he aquí, Saulo ora. Es decir, que Jehová le reveló a Ananías allá en Damasco y le dijo que Pablo estaba orando. O sea que Pablo desde que comenzó este camino se dio cuenta que la oración era necesaria. Necesitaba la dirección de Dios para seguir caminando. Y fue una oración lo que hizo que le volviera la vista el apóstol Pablo cuando Ananías fue a aquel lugar y puso las manos sobre él y oró por él para que recibiera la vista. Y yo diría, y si ese Dios que se le reveló a Pablo camino a Damasco no tenía el poder para él hacer que Saulo volviera de nuevo a la vista, no, Dios quería enseñarle a Pablo y a nosotros una lección, y esa lección es que nosotros necesitamos de los demás creyentes, quizás de los más humildes, quizás de aquellos que nosotros creemos que no tienen la capacidad según nosotros. Dios lo puede usar en cualquier momento determinado para darnos una lección de vida a cada uno de nosotros. Hermanos del alma, Dios es un misterio para cada uno de nosotros. Ananías, que solamente aparece en este registro de la palabra, es como si Dios solamente lo salvara
para que orara por el apóstol Pablo. Porque no se vuelve a mencionar jamás la vida de Ananías, si mal no recuerdo. Solamente ese momento Dios se le apareció y le dijo que fuera a orar por el apóstol Pablo, y que aunque tenía temor para él, Dios le dijo: no te preocupes, que ya él no es el mismo hombre. Ya él ha sido transformado con el poder, pero necesita entender y comprender que él no es un llanero solitario, que necesita de tu oración para poder recibir la vista. Así también nosotros necesitamos de la vida de los demás creyentes. Dice Pink: el altivo fariseo había doblado sus rodillas ante Dios y había cumplido sus devociones, pero esta vez era la primera vez que oraba a Dios. ¿Recuerdan la oración del fariseo y el publicano? Allí en el templo, mientras el publicano estaba lejos, ni siquiera quería acercarse a Dios, el fariseo estaba delante de Dios diciendo: yo no soy como aquel que está allá. Sin embargo, uno volvió a su casa justificado y el otro no llegó justificado. El altivo fariseo Pablo había doblado sus rodillas ante Dios por primera vez y había cumplido sus devociones, pero esta vez era la primera vez que el apóstol Pablo oraba como debió orar, porque ya había conocido a Dios. Dios tiene su familia regenerada. Dios, no tiene en su familia regenerada que sean mudos, sino creyentes que deben orar a Dios en oración. Ahora bien, la palabra de Dios debería dirigirnos en oración, pero por desgracia, cuando a menudo hacemos que nuestra inclinación carnal sea la que dirija nuestras peticiones, nosotros pedimos mal, como dice Santiago, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dice Pink que las Sagradas Escrituras nos han sido dadas para que el nombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra, según 2 de Timoteo 3:17. Las Sagradas Escrituras han sido dadas para que el hombre de Dios sea enteramente apto, preparado para toda buena obra. Debemos orar en el Espíritu, según Judas capítulo 20, verso 6. Él es el autor de nuestra motivación. Por eso es necesario que la palabra more en abundancia en nosotros, según Colosenses 3:16. La palabra de Dios debe abundar en nosotros, y es en esa medida que nuestras oraciones estarán en armonía con la mente del Espíritu. Porque dice la palabra en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Mientras más yo estoy lleno de Dios, más la palabra de Dios va a salir de mi vida. Y es en la medida que atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, y esa limpia y gobierna nuestro hombre interior, que serán nuestras oraciones aceptables a la vista de nuestro Dios. Dice en San Juan 15:7: estos mando, que os améis unos a otros. ¿Y cómo nos amamos? Orando los unos por los otros. Dice el capítulo 14, versículo 13 de San Juan también: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Concluyo con esto y repito de nuevo este texto: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que en la oración, el propósito no es satisfacer nuestros deseos carnales, sino que la gloria de Dios sea manifestada a través de nuestras vidas. Concluyo con esto. ¿Qué es la oración? Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Repito, y con esto termino. ¿Qué es la oración? Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios
por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Quiere el Señor que esté en nosotros ese anhelo profundo de nosotros orar delante de Dios. La próxima vez continuaremos con este tema y esperamos que hasta ahora el Dios de paz, que sobrepasa y que tiene todo entendimiento, pueda guardar tu corazón y guardar tu vida desde ahora y para siempre. Recuerda que orar es hablar con Dios, pero es derramar nuestro corazón delante de una manera sincera, consciente de que nuestro Dios está siempre dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos cuando vamos a Él en oración delante de Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar tu corazón hoy, mañana y siempre. Y recuerda, tu programa, Verdad Incondicional. Que la paz de Dios siga guardando tu vida y será hasta la próxima vez cuando continuaremos con este tema sobre la oración. Orando por qué, por quién y con qué frecuencia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.